Bueno, buenas tardes a todos. Antes que nada quiero agradecer la invitación para poder hablar en este evento. Como bien mencionaron, yo vengo del área de la física del clima, que fue la que de alguna manera alertó sobre este problema, como vamos a ver, pero que hoy por hoy es un problema de todos. Y voy a tratar de contarles en qué estado de situación estamos y cuáles son las oportunidades para resolver esta situación. En esta foto podemos ver algo que nosotros estamos acostumbrados, que es que vivimos expuestos a la inclemencia de fenómenos meteorológicos y climáticos que nos afectan en la vida cotidiana y lo han hecho por tiempos inmemoriales. Esto no es nuevo, ¿no? Nosotros vivimos en un planeta donde esa atmósfera permite la vida, pero al mismo tiempo nos atraviesa de una manera negativa. En las últimas décadas todos hemos percibido que este impacto de estos fenómenos severos se ha intensificado. Cualquiera que ya supere los 40 años de edad se da cuenta que el clima que tenemos no es el mismo que teníamos cuando éramos chicos, y apareció un nuevo, a quien acusar en este caso sería al calentamiento global o también se llama cambio climático. Se habla mucho, se utiliza mucho ese concepto y la realidad es que se entiende poco a qué llamamos con eso. Entonces voy a tratar de contarles un poco de dónde viene eso. Nosotros en Exactas nos gustan las ecuaciones, ¿no? La matemática, esas cosas. Prometo que no traje ninguna, pero nos gusta poder contar, relatar procesos físicos de una manera más sencilla, porque la verdad es principalmente para que puedan adquirir esos conceptos y tomar mejores decisiones, y también darse cuenta cuando hay gente que dice cualquier cosa, que lamentablemente la meteorología y el clima hay muchos por ahí. ¿Qué es esto? Esto es para contarles que en la atmósfera lo que se llama efecto invernadero es un efecto natural, que la radiación solar entrante, que está representada con esa flecha amarilla, eminentemente va a calentar la superficie terrestre, que ahí tenemos océanos, vegetación, cobertura de distinto tipo, y que cuando entonces esa superficie se calienta, empieza como una taza de café, por ejemplo, empieza a radiar calor hacia arriba, son esas flechas rojas, y gracias a la presencia de determinados gases en nuestra atmósfera, que lo llamamos gases de efecto invernadero, parte de ese calor se retiene y lo que produce que las temperaturas de este planeta sean habitables. Es por eso que entonces el fenómeno invernadero es un hecho natural de nuestro planeta y gracias a él vivimos aquí. Además, ese calor que queda retenido en nuestra atmósfera, sabemos bien que hay zonas como las zonas tropicales donde esas temperaturas son más altas y los polos que son más bajas, genera movimiento, y ese movimiento que ustedes pueden ver ahí por estas imágenes satelitales genera esos fenómenos que después van a impactar en nuestras vidas cambiando la temperatura o la lluvia, por ejemplo. Pero bueno, nos dijeron que el calentamiento global es algo que está produciendo las actividades humanas. Esencialmente, la manera en que está alterando las actividades humanas este balance es cambiando el efecto invernadero. El efecto invernadero puede cambiar por forzantes o fenómenos naturales o antropogénicos. Por ejemplo, si hay una actividad volcánica, va a largar un montón de cenizas a la atmósfera, va a oscurecer y entonces actúa como enfriando la temperatura de nuestro planeta. Pero en cambio, hay dos actividades humanas que están alterando desde alrededor de unos 100 años y alguna de ellas mucho antes atrás, el clima. Una tiene que ver con cambiar la composición química de la atmósfera y la otra es cambiar la superficie terrestre, ¿no? Porque uno sabe que desde el inicio de la actividad agrícola en este planeta, los seres humanos hemos empezado a deforestar, a alterar cursos de río, urbanizaciones. Ese cambio de uso de la tierra tiene impacto en el clima, pero de una manera local.
A pesar de que nos digan de que deforestando el Amazonas cambia el clima global, no, es secundario frente al otro efecto que estamos haciendo, que es cambiar la composición, la concentración de los gases de efecto invernadero. Pero esta posibilidad que hoy vivimos, ya les quiero remarcar que fue un hecho alertado por la comunidad científica. No es que, por ejemplo, cuando uno tiene una enfermedad, la comunidad científica trata de generar una vacuna. Entonces la comunidad científica responde a eso. Acá los científicos empezaron a pensar en el cambio climático antes de que se produciera. Digo esto porque quizás suma más a el hecho de las demoras que estamos teniendo para resolver el problema. Fines del siglo XIX, este señor Svante Arrhenius, un sueco, teorizó, y dijo, un genio, ¿no? Porque esa gente que no tenía datos, sino que con ecuaciones dijo, si cambiamos la composición de la atmósfera, la temperatura puede aumentar. Allá por los 60, 70 se empezaron a medir estos gases como el dióxido de carbono en distintas partes del planeta, las concentraciones de dióxido de carbono que quedan almacenadas, por ejemplo, en los testigos de hielo de la Antártida. Entonces empezó a ver que empezaba a aumentar la temperatura. Y a fines de los 80, los investigadores ya con computadoras pudieron simular y mostrar que la temperatura iba a aumentar, todavía no había aumentado. Esto se presentó allá a fines de los 80 en Naciones Unidas, y allí los países que están en Naciones Unidas, en la Asamblea General del año 88, respaldó la idea de generar este panel intergubernamental de cambio climático, que es un diálogo entre los investigadores del planeta en estos temas y los gobiernos de más de casi 190 países o hay más, para realizar reportes de evaluación del cambio climático. Esto se generó en el año 88, el primer reporte estuvo un par de años después, y ahí es donde, cuando se mostró con mayor fundamento de que el cambio climático se iba a venir, Naciones Unidas estableció esa Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático, que se reúne una vez por año desde ese momento. Entonces, desde ese momento comenzaron los gobiernos a tratar de actuar, y mientras tanto los científicos continuamos alertando y luego diagnosticando que el cambio climático era un hecho. Es nada más que para mostrarles o nombrarles algunos de estos gases de efecto invernadero que yo estoy mencionando. Uno es el dióxido de carbono, que tiene que ver con la quema de los combustibles fósiles, cambio del uso de la tierra, que es el que tiene una potencia, es el que más abundante, y tiene una característica que es importante para entender lo que está pasando. Puede vivir en la atmósfera cientos de años, 500 años, por ejemplo. Entonces, lo que estamos viviendo hoy no es el impacto del dióxido de carbono que se emitió este año, por ejemplo, sino el que se ha venido acumulando desde el inicio de la era industrial. Aunque se pare hoy de emitir, el calentamiento global seguiría un par de siglos más por el efecto acumulado. Y hay otros gases, como el metano, por ejemplo, que dura menos, 7, 10 años, pero es 20 veces más, su poder de calentar la atmósfera es 20 veces más que el del dióxido de carbono. Y el metano, ¿con qué se relaciona? Con la actividad agrícola, principalmente, ¿no? Producciones de arroz, las emisiones entéricas del ganado, deforestación, etc. Y hay otros más que no voy a entrar a contarles. ¿Cómo nosotros? Porque hay escépticos, ¿no? Hay gente que dice, esto me estás contando, ¿qué evidencias hay? La comunidad científica, como les conté, mundial, está muy organizada, y entonces hacen distintos tipos de investigaciones que sintetizan en estos paneles, en estos reportes que hace el panel intergubernamental de cambio climático. Una de las cosas que mostró el último reporte son estas liñitas, tomemos el azul, que es la evolución de la cantidad de CO2, de dióxido de carbono en la atmósfera en los últimos 800.000 años. Eso se hizo analizando la cantidad de dióxido de carbono desde distintos indicadores, como les comenté, el hielo en las casquetes polares. Ahí pueden ver que subió y bajó, pero en el último periodo el valor actual se va de escala. Porque la realidad es que los valores actuales
la última vez que hubo valores de CO2 tan altos, los seres humanos no estábamos en este planeta. Los seres humanos por primera vez estamos viviendo en una atmósfera que tiene estas características. Esto para darse cuenta que esto no es el futuro, ya está. Estamos viviendo en otro planeta que no era el que era 50 años atrás. Ahora, ¿cómo abordamos esta investigación? Que empezó en el clima, pero después van a ver, abarca todas las dimensiones de este planeta. Es complejo poder determinar y dar resultados concretos, confiables, vamos a decir. Entonces, ¿cómo trabajamos? Por un lado, usamos observaciones, que es de lo del lado izquierdo, para estimar las tendencias del pasado. Hay una gran complejidad y diversidad de formas de observación en distintos lugares del mundo, en distintos momentos, y usamos también lo que se llama modelos matemáticos, que son un conjunto de programas de computadora que simulan el clima en una computadora. Y eso es la combinación de estas dos fuentes de datos, si bien ambos tienen errores, ¿no? Porque hay limitaciones, la combinación de los dos da la posibilidad de concluir de una manera más fundamentada. Pero también tenemos que mirar hacia el futuro y tenemos que considerar dos cosas que son bastante complejas de abordar. Una es que el clima es caótico. La teoría del caos la diseñó un meteorólogo, Edward Lorenz. Entonces hay que lidiar con la frustración, vamos a decir, de que no puedo pronosticar con exactitud qué va a pasar en 100 años. Si no puedo pasar de los 7 días, ¿no? Entonces, pero eso no es por culpa de los meteorólogos solamente, sino porque la naturaleza caótica de la atmósfera. Nosotros encontramos igual maneras de ir más allá de esa limitación. Pero la otra, porque siempre nos echan la culpa a los meteorólogos, ¿quiénes son los otros que se equivocan siempre el pronóstico? Los economistas, no me digan que no. Entonces, para poder estimar cómo va a ser el cambio climático a futuro, yo tengo que pronosticar cómo va a ser la sociedad del futuro. ¿Va a ser más justa? ¿Va a seguir siendo desigual? ¿Va a seguir siendo, va a ser más verde su economía? ¿Va a seguir siendo extractivista? Entonces, ¿cómo hacemos con estas dos cosas del futuro? Establecemos escenarios. Y entonces los científicos vamos de escenarios muy esperanzadores a catastróficos. Y combinando con los modelos podemos dar un rango de posibles situaciones futuras para que los gobiernos puedan tomar decisiones. Entonces esencialmente era eso, que nosotros combinamos todas estas fuentes, evidencias para determinar los cambios y sus niveles de incertidumbre. Les voy a contar algunas cosas. Por ejemplo, ya el calentamiento global es inequívoco. Es raro que los investigadores, en los medios nos ponen en nuestra boca cosas que nosotros no decimos, ¿no? Hay cambio climático, nosotros en general somos muy cuidadosos, nos manejamos con probabilidades, pero el calentamiento global es inequívoco. ¿Eso por qué? Porque hay múltiples evidencias. El aumento del nivel del mar, la disminución de los hielos en los polos, el aumento de la temperatura, las últimas décadas, que es lo de abajo a la izquierda, cada década ha sido más caliente que la anterior en el registro. Entonces, hay ya límites que estamos pasando que permitieron a la comunidad científica decir el calentamiento global es inequívoco. Pero también hay escépticos que dicen, pero eso ha pasado siempre en el planeta, ha habido periodos más cálidos, más fríos, ¿cómo podemos atribuir que este calentamiento global se debe a las acciones humanas? Y entonces, ¿qué hicimos? Por un lado, Aramos dijo el mosquito, digamos, yo represento la comunidad científica global, hay cientos de investigadores que permitieron hacer esta figura, que esta es la evolución de la temperatura media global. Entonces, ven que a partir del 60 empezó a dispararse, a aumentar. Entonces, tomamos esos modelos climáticos, que en el momento que se hizo esto había unos 40 en distintos centros del mundo, que hicieron los mismos experimentos numéricos. Lo que hicieron fue reproducir el clima desde el inicio de la era industrial hasta ahora, solo considerando que actuaron forzantes naturales del clima, como yo les dije, erupciones volcánicas, cambios de la radiación solar entrante, y esa línea azul, con su nivel de rango de incertidumbre, sería la evolución de la temperatura solo bajo el efecto de
fenómenos naturales. Solo cuando incorporamos en el modelo el conocimiento de que aumentaron los gases de efecto invernadero, la temperatura simulada responde a la observada. Entonces, este es uno de los ejemplos donde se permitió concluir que es muy probable, porque tampoco decimos es exacto, es muy probable que el calentamiento global se deba a la actividad humana. ¿Por qué? Porque sabemos que la variabilidad natural del clima puede hacer subir y bajar la temperatura. Pero a futuro, como yo les decía, a futuro el rojo y el azul son cómo sería la evolución de la temperatura media global a fines del siglo XXI bajo dos escenarios socioeconómicos. Uno es suponer que el mundo se torna más verde, más justo, porque fíjense que uso las dos palabras juntas. No se puede ser más verde si no es más justo y viceversa. Y entonces, eso sería, alcanzaríamos igual un mundo de alrededor de 2 grados. Hoy estamos en casi 1 grado de calentamiento. Y si seguimos como hasta ahora, llegaríamos a un mundo donde el calentamiento global sería de 4 grados. Ustedes dicen, ¿qué hago con esto? Bueno, nosotros hacemos estudios de cómo se refleja ese calentamiento global en cada lugar del planeta. Entonces, del lado derecho y arriba tienen los cambios en la temperatura en un mundo de 4 grados. Por ejemplo, van a ver que las zonas continentales se calientan más que las oceánicas. Y en particular, por ejemplo, nosotros hicimos este estudio para la República Argentina y el noroeste argentino, en un mundo de 4 grados, puede llegar en promedio a tener temperaturas en el verano por encima de 4 o 5 grados. Uno dice, y lo normal. Uno dice, bueno, ¿qué es? Digamos, de 30 a 34. El tema son las olas de calor, porque siempre hay olas de calor y olas de frío. Entonces, las olas de calor en un mundo de 4 grados pueden llegar a ser insostenibles para que los seres humanos andemos mucho tiempo en la calle. Por ejemplo, ¿no? Cosas así. Y también los cambios en la lluvia, en algunos lugares va a llover menos. Esto lo dejo para contarles después qué pasa en Argentina. El impacto de los fenómenos climáticos en realidad es una combinación de 3 cosas. Por un lado, es evidente que tengo que tener una amenaza climática, como es lo que está la foto de arriba a la izquierda. Pero va a haber un impacto si yo tengo condiciones de vulnerabilidad y además condiciones de exposición. Fíjense la figura de abajo a la izquierda, yo veo que hay una inundación, pero tengo una zona de infraestructura precaria en una zona costera. Entonces ahí se combinan las 3 cosas, la amenaza, la condición de vulnerabilidad y la exposición, porque si yo vivo en una casa precaria donde no hay inundación, no voy a tener un impacto negativo. Entonces, es acá donde el problema del cambio climático se transforma en un problema socioambiental. Hablamos de que las causas están en la actividad de los seres humanos, pero a su vez este cambio climático a través de este proceso impacta en las actividades humanas. Pero impacta de una manera distinta, y esto también lo contamos en los distintos informes del panel de cambio climático. Las investigaciones hechas, o sintetizando las investigaciones hechas en todo el mundo, muestra que en los países desarrollados el impacto principalmente es a través de las pérdidas económicas. Pero no se muere nadie o poca gente. Un mismo huracán que pasa por el Caribe y que atravesó Miami destrozó infraestructura por millones de dólares. Pero ese mismo huracán atraviesa Haití, ahora te voy a contar, atraviesa Haití y mueren decenas de miles de personas y la infraestructura no se pierde tanto porque no había nada. Vos dijiste Cuba, vos sabés que Cuba no. Cuba es el caso donde va a pasar y no va a morir nadie, pero sí puede llegar a perder en una estación lluviosa varios puntos del PBI por el impacto de los huracanes. Es un ejemplo donde, a pesar de ser un país en desarrollo, podemos decir, su gestión del manejo del riesgo a través de planes de contingencia, tareas participativas, no se muere nadie. Es un ejemplo. Después, si otro día si quieren hablar de eso. Pero bueno, como les decía, el impacto en los países en desarrollo son las vidas humanas. Entre el 70 y el 2008, el 95% de las muertes relacionadas con desastres
por fenómenos climáticos ocurrieron en países subdesarrollados o en desarrollo. Entonces acá marca a dónde hay que apuntar con las políticas públicas para encarar este problema. Entonces, ¿qué hicimos en el IPCC? De nuevo, ¿no? Esto surgió de las discusiones y de las investigaciones científicas lo siguiente. Nosotros podemos evaluar los impactos de fenómenos que ya pasaron, pero no podemos pronosticar impactos futuros. Lo que sí podemos estimar son cambios en el riesgo de que ocurra, y la magnitud de ese riesgo. Entonces, nosotros definimos riesgo que puede dar lugar a un impacto, ¿no? Y ese riesgo, como les había mencionado antes, surge de la combinación del peligro o la amenaza, en este caso climática, las condiciones de vulnerabilidad y las condiciones de exposición. Fíjense que el gráfico a la izquierda dice, los peligros aumentan, ¿por qué? Por la variabilidad natural del clima, pero también por el cambio climático producido por las actividades humanas. Ahora, estos impactos, digamos que podemos como sociedad generar procesos socioeconómicos que me disminuyan el riesgo. Yo acá lo que puedo disminuir son dos cosas, la vulnerabilidad y la exposición, y también disminuir las emisiones para limitar el cambio climático antropogénico. ¿Cómo disminuyo la vulnerabilidad y la exposición? A través de medidas de adaptación y mitigación y planes de gobernanza entre ellos. Un ejemplo, la Argentina, antes de, yo lo voy a hablar en minutos, ustedes seguramente escucharon hablar del Acuerdo de París, que fue en diciembre de 2015, donde los gobiernos tomaron una nueva decisión conjunta para encarar este tema. Eso fue el resultado de que se reúne una vez por año esta Asamblea de Naciones Unidas para el Cambio Climático que les mencioné, y en los últimos 10 años estuvo trabajando más activamente. ¿Por qué? Porque nuestros reportes ya pasaron de decir esto va a venir, a decirte aumentaron los impactos. Entonces eso aceleró, realmente es un ejemplo muy interesante cómo reportes científicos influyeron en las decisiones intergubernamentales. Naciones Unidas le pidió a cada país que haga una comunicación nacional de su estado de situación de cambio climático y un plan para disminuir sus emisiones. Entonces, en la Argentina, eso se hizo entre el 2011 y el 2015, se llamó la tercera Comunicación Nacional de Cambio Climático, y a mí me tocó coordinar los estudios que identificaron cuáles son las tendencias y los impactos más negativos de la República Argentina. Otros se dedicaron a inventariar los gases de efecto invernadero y otras cosas. Fue muy amplio y todavía está en la página de Secretaría de Ambiente. Primero lo sacaron porque no querían saber nada con el reporte de gobierno anterior, después lo volvieron a poner, pero no está fácil de encontrar. Si a alguien le interesa, yo se los muestro dónde está. Entonces, este es un mapa importante, que que sintetiza las amenazas que nosotros identificamos por región del país, de manera tal de que fuera un primer trabajo para que luego, supónganse la región 1, que llamamos húmeda, las provincias del interior, los municipios del interior pueden hacer sus propias evaluaciones de amenazas para encarar políticas públicas, ¿no? Entonces, por ejemplo, la región húmeda, estos son cambios que ya fueron observados y que todos los que les voy a mencionar son amenazas que ya se han incrementado y que las proyecciones a futuro dicen que van a continuar incrementándose, excepto que se frene el calentamiento global. La zona húmeda, las mayores amenazas tienen que ver con el incremento de las olas de calor y temperaturas extremas. Yo les voy a contar a ustedes la ola de calor de diciembre de 2013, que estuvimos 18 días con temperaturas extremas. Hicimos estudios que demostramos que es imposible de explicar la ocurrencia de esa ola de calor sin considerar el aumento de los gases de efecto invernadero por actividades humanas. Entonces, el aumento de las olas de calor y temperaturas extremas y el aumento de las precipitaciones extremas más intensas y más frecuentes. Ahora, esa es una señal muy clara que ahora, ante un pronóstico de lluvia, las chances de que llueva de una manera más intensa, más vigorosa, son más altas que antes. Alguna gente lo llama eso tropicalización,
si quieren después les cuento por qué no es tropicalización, pero sí es un cambio en la forma de llover y que da lugar a inundaciones en el caso en que se combine de nuevo con situaciones de exposición y vulnerabilidad. Me interesa también marcar las otras regiones, porque de nuevo, todo pasa en Buenos Aires. Lo que les dije de la región húmeda es más o menos lo que uno piensa que, si uno le dice que cambió el clima en la Argentina, ¿no? Pero hay otros problemas. Uno que es muy serio en la región centro, que es la amarilla, es la prolongación del periodo seco invernal. Ahí en invierno, en toda la región, o del Chaco Oeste, Santiago del Estero, Córdoba, no llueve en invierno y llueve en verano. Ese periodo de seca, que es normal, se ha extendido en varios días. Y si le sumamos a la normalidad natural, que puede generar naturalmente una sequía, un año en particular, compromete el recurso de agua de una manera que no lo comprometía antes. Y hay que prestar particular atención a eso y no nos parece que esté pasando. Después, más días con horas de calor, especialmente en el norte, lo que les conté antes. Lo de precipitaciones extremas más intensas también están en estas zonas, de hecho está en todo el país. No, de nuevo, no vamos a hablar de esas lluvias intensas que tuvo Comodoro Rivadavia, por ejemplo, hace un tiempo atrás. Y las últimas dos regiones, la región Andes, se suma al retroceso de glaciares. De nuevo, la Argentina tiene, a pesar de que Perito Moreno es el más conocido, hay muchos glaciares de distinto tamaño que proporcionan agua para uso doméstico, agricultura, también otras actividades como la minería, y el retroceso lo hemos visto, está generando conflictos en muchas provincias por el uso extractivista de y la falta de protección de los glaciares. En ese sentido, la ley de glaciares que se sancionó hace algunos años atrás realmente era innovadora en el mundo entero. Sigue, no sé si ustedes saben, con muchas limitaciones porque el inventario que permite una definición del manejo del uso del agua de los glaciares entra en conflicto, por ejemplo, con compañías mineras multinacionales, es muy variado de una provincia a otra. Pero es un tema que está ahí, de nuevo, un conflicto socioambiental tiene que ver con eso. Pero entonces, como les voy a contar cómo en estas estimaciones de riesgo, entonces los climatólogos damos evaluaciones de las amenazas, a través de cómo aumentaron estos eventos extremos, cómo cambiaron. Pero ¿cómo se definen las condiciones de vulnerabilidad? Hay distintas formas. En la tercera comunicación nacional, el grupo de Claudia Nathanson, una profesora de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Buenos Aires, definió un índice de vulnerabilidad social de manera que nos permite identificar las condiciones socioeconómicas de la población previas a la ocurrencia de un desastre. Esto uno tiene que mapear cuáles son las condiciones de vulnerabilidad y también de exposición para cuantificar ese riesgo. No es fácil hacerlo para toda la Argentina, las bases de datos para hacer esto son fragmentadas o limitadas, entonces hicieron algo que fue muy inteligente, que es usar los datos de los censos. Los censos proporcionan información sobre condiciones sociales, habitacionales, económicas. No voy a entrar en detalles, pero generaron un índice de vulnerabilidad social integrando estas dimensiones y mapearon toda la República Argentina partido por partido. Y lo hicieron con los dos censos que tenían disponibles. A la izquierda tienen el censo 2001 y a la derecha tienen el censo del 2010. Ahí tienen toda la República Argentina y en el zoom es la ciudad de Buenos Aires con el conurbano. Cuanto más rojo es más vulnerable. No les voy a contar las variaciones de rojo del 2001 al 2010. No quiero ni pensar y me hace llorar cómo va a ser en el 2020. Pero bueno, acá se ve un cambio en la vulnerabilidad temporal. Pero también se ve espacialmente. Hay mucha variación, teniendo en cuenta esos indicadores que yo les dije. Ya hay municipios
muy pocos acá, en Brasil hay muchos más, que están haciendo sus propios mapas de riesgo. Si uno tiene la información de su municipio, las condiciones socioeconómicas, se puede hacer un análisis de las amenazas climáticas, uno puede generar sus propios mapas de riesgo. Entonces los digo porque estamos en un partido y muchas veces estas estrategias se aplican a escala en el municipio, porque ustedes ven la diferencia que hay de un partido a otro. Entonces, estos investigadores, Nathanson y demás, combinaron el mapa de amenazas, por ejemplo, de olas de calor, con el de vulnerabilidad, y entonces establecieron mapas como este de riesgo, ahora sí, es riesgo de las personas que habitan en esos partidos de ser afectados por olas de calor. ¿Ah? Y de nuevo, entonces ahí, porque las condiciones en el entorno de la ciudad de Buenos Aires, no les traje el de las amenazas, el de las olas de calor, pero no hay mucha diferencia, no varía mucho el aumento de la frecuencia de una ola de calor, vamos a decir, de este partido con el de al lado. Pero sí hay cambios en la vulnerabilidad. Entonces se ve que uno acá, teniendo estos mapas, puede identificar cuáles son los partidos, las zonas que uno tiene que prestarle particular atención o priorizar ante una definición de la política pública. Entonces, para ir terminando, el desafío es manejar este riesgo climático. Entonces, como para darles un panorama más general, ¿no? Que si yo tengo que disminuir el riesgo, tengo que disminuir la vulnerabilidad. La vulnerabilidad, está claro, tengo que eliminar la pobreza. Tengo que favorecer la educación. Estamos hablando de aumentar el trabajo, aumentar el acceso a los sistemas de salud. Esa es una sociedad justa y socialmente balanceada. Pero fíjense cómo atender a la cuestión de la pobreza tiene impacto también en las políticas hacia el cambio climático y los riesgos asociados. Pero no se puede elegir una cosa por la otra, porque la realidad es que estamos todos ya expuestos, y en particular los sectores más vulnerables ya están siendo expuestos e impactados por estos fenómenos, ¿no? ¿Cómo se disminuye la exposición? La exposición, una de las maneras es planeamiento territorial. ¿Dónde voy a vivir? ¿Dónde voy a tener industria? ¿Dónde voy a tener zonas prístinas, ¿no? Bosques y demás? También hay dos aspectos que se relacionan con la exposición, que tienen que ver con el fortalecimiento de preparar la infraestructura, ¿no? Preparar la infraestructura tiene dos aspectos positivos. Uno es, por ejemplo, perder menos aire acondicionado, por ejemplo, en las olas de calor, pero al mismo tiempo, si yo hago un uso de la energía más eficiente, disminuyo las emisiones que producen el cambio climático. Otra es un sistema principalmente de distribución eléctrica fuerte y con una matriz integrada y distribuida. ¿Y cómo reducimos la peligrosidad? Ahí hay dos cosas. Una es, como les dije, no podemos frenar la ocurrencia de un evento extremo de lluvia, pero podemos estar mejor preparados. Ahí es donde en particular mi grupo, eso es la foto es de una sala de situaciones de un servicio meteorológico como el de la Argentina. Ahí estamos trabajando en generar mapas de riesgo por eventos climáticos y planes de contingencia por distintos municipios, de manera tal que ante una perspectiva de un evento extremo, una ola de calor, una lluvia intensa que puede dar una inundación, se disparen planes de contingencia para mitigar sus efectos. Y la otra manera de reducir la peligrosidad es realmente disminuir los gases de efecto invernadero. Este gráfico muestra, porque siempre uno tiene la idea de que el calentamiento global lo generaron los países desarrollados y entonces que lo resuelvan ellos, nosotros somos impactados. Eso es verdad, o fue verdad hasta, diría, 10 años atrás. Ya es tarde hoy. Hoy es tal el nivel de aumento de concentraciones de distintos gases que es imposible frenar esto sin el esfuerzo colaborativo de todos los países, de los que más emiten y de los que menos emiten. Ya ahora cada porción de reducción de emisión importa. Y es por eso que así se llegó al Acuerdo de París. Digamos, porque ya los gobiernos prestaron atención cuando en muchos de sus países se vieron impactados por estos desastres y se mostró de una manera fundamentada que están relacionados con el cambio climático.
Entonces, el Acuerdo de París es un acuerdo que yo lo veo con el vaso medio lleno y el vaso medio vacío, pero medio lleno es 195 países, fuera de un par que todos conocemos, se comprometieron voluntariamente a reducir las emisiones. Pero el vaso medio vacío es que todavía no alcanza. Si uno suma todas las contribuciones, que sería lo rojo, que se presentaron en el Acuerdo de París, igual se estaría llegando a fines del siglo XXI a un mundo, un calentamiento global de 2.7 grados, con 2,2 y 3,4. Es decir, todavía estamos en niveles que puede haber impactos irreversibles. En el Acuerdo de París, los países se comprometieron a tratar de hacer esfuerzos para reducir las emisiones de manera tal de mantener el calentamiento global debajo de los 2 grados. Como se ve, las primeras contribuciones no se logró eso, y un grupo de países que pidió más esfuerzo fueron los países insulares, porque los informes del IPCC, que sintetizan en la literatura el tema, muestran que con 2 grados muchos países insulares están bajo el agua, entonces desaparecen. Entonces, el acuerdo dice, vamos a hacer los esfuerzos para mantenerlo por debajo de 2 y vamos a pedir al IPCC que nos haga un informe sobre cómo sería un mundo de 1,5 grados. Nosotros cuando recibimos eso en el 2015 nos empezamos a reír porque dijimos, si estamos arriba, como que ni lo evaluábamos, como ya parecía difícil de frenar el calentamiento que ya venía en 1 grado, ¿no? Pero bueno, lo hicimos y salió este reporte que salió hace poco, en octubre del año pasado, donde no solo se hace esa evaluación, donde se evalúa si vale la pena hacer ese esfuerzo de dejar 1,5 grados de calentamiento con respecto a 2 y qué tenemos que hacer para frenarlo. Y entonces, una de las cosas, yo le traje la síntesis, es así, hay un montón de detalle, se muestra fundamentadamente que los riesgos en un mundo de 1,5 grados son mayores que los de ahora, pero que definitivamente en tanto sistemas naturales como humanos los riesgos serían menores que en un mundo de 2 grados. Y por otro lado está esto, que es no podemos jugar con los límites a la adaptación. ¿Esto qué quiere decir? ¿No? Esto es un gráfico donde en el eje vertical está hablando de la frecuencia de los impactos y en el eje horizontal de la intensidad, ¿no? Entonces, y habla del riesgo. Si los fenómenos son raros, ocurren rara vez y tienen una intensidad baja, bueno, el riesgo bajo. Pero a medida que me voy al eje de allá, es decir, aumenta la frecuencia, aumenta la intensidad, llego a niveles de riesgos intolerables. Y las investigaciones muestran que hay límite a lo que uno puede adaptarse para evitar ser impactado por ese riesgo intolerable. Allá abajo a la izquierda les mostré el tema de las islas, que corren el riesgo sinceramente de desaparecer. En África es de los pocos continentes donde se ha la investigación, ¿no? Que sí que no puede ocurrir en otros lados, que muestran que si se continúa el calentamiento, hay tendencia a sequía en algunas zonas que está destruyendo la biodiversidad de tal manera que aunque luego se frene el calentamiento y se reduzca, no vuelve a su ecosistema natural. Y el otro famoso ejemplo es el de los corales, que es el que más se difunde, pero la verdad que es un indicador global, hay que darle importancia, pero a mí me gusta darle ejemplos de lo que pasa donde la gente vive, ¿no? Entonces, ¿cómo lo vamos a lograr? Este reporte apunta a decir, bueno, si yo como estoy a cargo de un país, digamos, ¿a dónde apunto? Hay 4 sectores donde realmente se hace diferencia con reducir las emisiones, pero además puede tener beneficios sociales. Uno es el sector energético, el otro es el uso de la tierra, la infraestructura y transporte y la industria. Está claro que estamos hablando de cambios en tecnología, pero también cambios en el comportamiento. Hay mucho, el problema es social. La tecnología existe para transicionar estos sectores. Hay que tomar decisiones sociales para lograrlo. Y una de las cosas que también hace mucho énfasis este reporte es que las transiciones tienen que ser éticas y justas. Yo recién contaba un poco antes que quizás no se sabe, pero ustedes escucharon hablar de
el famoso, la movilización de los chalecos amarillos en Francia, ¿no? Hay una movilización súper importante en muchas poblaciones del interior de Francia frente a un rechazo muy grande a aumentos principalmente en los combustibles. Lo que quizás queda desdibujado, no se ve, es que ese aumento de los combustibles vino por una política pública que se le decidió el gobierno nacional desde París, donde claro, ellos firmaron el Acuerdo de París, se sienten como obligados a mostrar los efectos, las acciones más ambiciosas. Y entonces propusieron una transición a energías renovables donde dejaron la mitad del país atrás. Es decir, en París uno tiene metro, tiene bicicleta, tiene pero cuando uno vive en el interior, el auto puede ser la única movilidad, también su forma de trabajo, y entonces generó un rechazo muy grande en la población. Eso es una transición que no fue justa o socialmente apropiada. Es por eso que tiene que haber una combinación en el diálogo desde las gobiernos municipales, provinciales, nacionales, internacionales, comunidad civil, todos tienen que estar formando parte. No nos voy a entrar en detalle, las experiencias más exitosas en esto en el mundo es cuando uno tiene políticas participativas que apoyadas por todos, ¿no? Y la otra es la relación cercana con los objetivos del desarrollo sostenible. Seguramente quizás escucharon hablar, no sé, Naciones Unidas, además de firmar el Acuerdo de París, los gobiernos decidieron encarar 17 metas de desarrollo sostenible. Estas 17 metas pueden parecer mucho o no, pero se las sinteticé acá porque tienen que ver con estas dimensiones, ¿no? Por un lado tienen que ver con las personas. Estamos hablando de eliminación de la pobreza, acceso a la salud, igualdad de género, educación. Tiene que ver con la prosperidad, con la paz, con las alianzas internacionales, pero también con el planeta. Y ahí está el cambio climático. El cambio climático es una de las acciones que nuestra sociedad tiene que encarar para lograr un desarrollo sostenible, pero es imposible, y se muestra, por eso les digo, que encarar el cambio climático de una manera individual a otras acciones ambientales, como se ven ahí, y definitivamente sin lograr una sociedad más justa y equitativa. Entonces, bueno, yo sé que esto siempre es muy difícil y quiero terminar con esto. La utopía está en el horizonte, camino 2 pasos, ella se aleja 2 pasos y el horizonte se corre 10 pasos más allá. Entonces, ¿para qué sirve la utopía? Para eso, sirve para caminar. Muchas gracias.